Sin etiquetas, con un sonido ecléctico, fresco y auténtico, es como Michelle Blades habla de su música. La mezcla de sus producciones se debe quizá a los sonidos adquiridos en los distintos países en donde ha vivido. Yo digo que soy panameña mexicana por nacer en Panamá y de tener familia mexicana, algo que sí me influye mucho viviendo afuera de México toda mi vida y afuera de Panamá igual. Crecí en Miami y ahora vivo en París y creo que todo eso me influye mucho en mi música y mi manera de escribir en inglés o en español, o los dos a la vez de vez en cuando, porque sí también hay una microcultura de como el español. Creció en una familia de músicos. Su papá es el productor y músico Roberto Blades y su tío es la leyenda Rubén Blades, o mejor conocido como Rubén Blades, por lo que la música siempre ha sido parte de ella. Su trabajo ha saltado fronteras. Ejemplo de esto es la invitación que le hicieron para formar parte del festival Radical Mestizo. Yo creo que va a haber mucha gente y lo que me emociona más es que toda mi vida que he hecho música yo, siempre he soñado tocar en México por mucha gente y el éxito que yo lo busco más en América Latina. Eso es lo que a mí me interesa porque yo he pasado mucho tiempo afuera. Así que que me reconozcan acá, pues me hace sentir de una manera válida yo misma, pero como mi cuestión de identidad, eso agradece más en mi corazón. Para ella tocar en la Ciudad de México y en el Zócalo capitalino será un honor. Pero todas estas bandas tienen un mensaje, que sea político, que sea de unión entre las personas. Gogol Bordello, pues Residente está muy prendido en esto de lo que está pasando en Puerto Rico y en Chile y en Colombia, pues en nuestro continente y en el Caribe. Y sí creo que está muy lindo tener todas estas bandas del mundo entero que sí se reúnen con un mensaje político o de solidaridad bajo el techo de la música, y pues yo creo que soy parte de eso también. Michelle se presentará el sábado a las 12:55 como parte del festival Radical Mestizo. Ojalá, lo que yo quiero hacer es que las 12:55 nunca han conocido tanto rock y tanto amor por el pueblo. Con imágenes de Jesús Arias, Mariana Sánchez, 21 Noticias.